Primero que nada quiero agradecerles la posibilidad de estar con ustedes y compartir algunas reflexiones y contarles, ¿cierto?, cuál ha sido la experiencia, muy a grosso modo, de lo que hemos hecho en Chile en los últimos 20 años. Le agradezco especialmente al doctor Filipón por tener esta oportunidad y también por la camaradería con la que por varios años venimos trabajando con la Universidad de Córdoba, con un gran amigo en ese sentido. ¿No se escucha? Ahí sí está mejor. Okay. Bueno, avísenme si de repente a lo mejor no tengo dotes de artista, entonces me cuesta ponerme el micrófono. ¿Me lo vas pasando? Ya lo estoy cargando. Muy bien. Les cuento entonces en qué va a consistir la presentación. En un primer lugar, la primera parte, la vamos a dedicar a revisar qué es lo que ha pasado en la historia de la salud mental. Vamos a tener que partir situando en el desarrollo de lo que han sido las políticas de salud mental en general en Chile, y después vamos a ver qué se hizo en la atención primaria en particular. Voy a mostrarles incluso algunos ejemplos específicos de zonas que son equivalentes a lo que sería la provincia de ustedes, ¿no? Para hacerse una idea un poco de cómo se pensó y cómo se desarrolló. El desarrollo en esa zona, que es la zona sur de la ciudad de Santiago, tenía una tradición larga que comenzó en los años 60 de programas intracomunitarios de salud mental. Por eso era una zona propicia para desarrollar experiencias piloto. Después del retorno a la democracia, el año 90, me tocó ser la persona que dirigió y armó ese programa de salud mental y transformó esa zona en la zona de demostración para Chile, ¿no? Y por eso me resulta más fácil contarles justamente qué es lo que hicimos. El trabajo de eso está publicado en una revista científica que se los envié, ¿no?, para que lo tengan como referencia. Después voy a revisar un par de aspectos que son conceptuales, de por qué tienen tanta importancia la atención primaria en el desarrollo de las políticas de salud mental en cualquier parte del mundo. Y voy a poner énfasis en qué cosas específicamente en la atención primaria son las más relevantes de desarrollar. Y tercero, voy a mostrar dos experiencias que son el programa más exitoso en la atención primaria que tiene Chile, que es el programa para la atención de los trastornos depresivos, y en segundo lugar voy a mostrarles algo que hoy día estamos empezando a implementar, que son los programas para la detección precoz de primeros episodios de esquizofrenia. Son programas específicos, ¿no?, pero que me parecen interesantes para contarles cómo se fueron desarrollando, ¿no?, porque sirven como ejemplo para muchas otras cosas. Dame la siguiente. Y la siguiente, porque esto ya lo pasé. Dame la siguiente. Está un poco lento. Vamos entonces a revisar brevemente la historia. La siguiente. La historia nuestra, en realidad, siempre ponemos como punto de partida el año 1952, que es el año que en Chile se crea el Servicio Nacional de Salud. Previo a eso, lo que existía en Chile era una diversidad de instituciones que se hacían cargo de los problemas de salud, ¿no? Habían algunas iniciativas que las administraba la Caridad, básicamente los hospitales, algunas iniciativas que se administraban por el seguro obrero obligatorio, en fin, una diversidad de distintas programas o instituciones que cada una tenía una administración diferente. Bueno, lo que se hizo en el año 52 fue crear un sistema de salud único para el país, ¿no? Y se hizo remedando la experiencia inglesa, ¿no? Este fue el segundo sistema en el mundo que tomó el carácter de sistema nacional similar al sistema inglés, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque eso de eso se desprenden una serie de lógicas con las que se sigue trabajando después. En la década de los 60, en salud mental, hay 3 experiencias piloto
importante de ellas es la que se desarrolla en la ciudad de Santiago, en el área sur. Son los llamados programas intracomunitarios de salud mental. Son la única experiencia en profundidad comunitaria que se ha hecho en Chile. Hoy día nosotros no hemos vuelto a llegar a algo como lo que se hizo en esa época, donde efectivamente había la participación de líderes comunitarios, de pacientes, trabajando en conjunto con equipos de salud y especialistas, en fin, en un sistema piramidal que tenía niveles de complejidad creciente y niveles de responsabilidad que iba desde el especialista hasta los líderes comunitarios. Bueno, esa experiencia, con esas características, obviamente se acaba con el golpe militar. El golpe militar hace que algunos de los dirigentes y líderes de esta iniciativa fueron detenidos, muertos, desaparecidos y otros en el exilio. No iba en realidad con el espíritu del cambio que se produjo en el 73. Durante el año, desde el 73 al 81, no se producen mayores cambios en salud mental. El 81, el gobierno militar introduce una gran reforma al sistema de salud en Chile, que básicamente tuvo tres características. Primero, se hace un proceso de descentralización. Eso significa que cada región, por decirlo así, aunque algunas regiones grandes tienen 2 servicios o más, pero cada servicio, cada región del país se transforma en una entidad descentralizada con capacidad de administrar sus recursos y tiene un presupuesto propio, por lo tanto es responsable completa de lo que sucede. La segunda es que todo lo que era la atención primaria nuestra pasa a ser administrado por el municipio, ¿no? Ya no existe más administración por parte del Ministerio de Salud, todo es administrado por las distintas municipalidades del país. Y tercero, se introducen los seguros privados, cosa que no teníamos antes, lo cual hace que en el lapso de 10 años el mercado privado se pasa de ser del 2% a aproximadamente el 40% del país. Entonces, introduce algo que no existía antes, que era la existencia de un sistema mixto, ¿no? Público-privado. Antes era fundamentalmente público. Desde el punto de vista de salud, la verdad es que, salvo estos cambios generales, el resto no hay nada específico en salud mental, hasta el año 90. De hecho, ni siquiera existió un plan de salud mental o algo que permitiera decir, bueno, vamos a avanzar en cierta línea. No hay mayores cambios y la atención sigue haciéndose fundamentalmente en los grandes hospitales psiquiátricos del país. En el año 90 se comienza a desarrollar, se empieza a discutir lo que va a ser la reforma en la atención psiquiátrica y en la salud mental en general. Se crean los programas de salud mental en todas las regiones del país. Como les contaba, el área sur de Santiago pasa a ser la que hace los primeros desarrollos y por lo tanto se transforma en la experiencia piloto, la experiencia pionera, y después los demás van reproduciendo básicamente lo que se hace en el área sur. Estas experiencias que empiezan a ir avanzando de a poco en el país, se consolidan finalmente en el año 93 en un primer plan de psiquiatría y de salud mental. Nosotros no tenemos ley, no la tenemos hasta el día de hoy. Lo que tenemos es básicamente un plan, el cual fue escrito a partir de largas discusiones en donde participaron todos los actores involucrados en esto, desde los hospitales hasta la atención primaria, y ese plan de salud mental es el que se ha venido desarrollando desde el año 94 hasta el día de hoy. Hay una segunda versión, pero que básicamente es la misma, solo agrega algunas cosas adicionales, pero